Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla de ejercicio profesional. Esta vez vamos a conocer la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente de la Facultad de Ciencias Sociales, y por eso está aquí con nosotros Marina Falvo. Bienvenida, Marina. Muchas gracias. Gracias por acercarte a contar y a compartir con nosotros la experiencia de esta profesión. Antes de comenzar la charla con Marina, les contamos que pueden ingresar a www.muestradecarreras.unc.edu.ar, allí interactuar con cada una de las unidades académicas, sacarse todas las dudas y para quienes nos estén mirando a través del streaming, a través de YouTube, por supuesto que pueden hacerle preguntas a Marina sobre la licenciatura en Ciencia Política, que ella en este ratito se va a estar dedicando, por supuesto, a contarnos su experiencia y a sacarles todas las dudas a ustedes que nos están mirando del otro lado y que seguramente tienen a la ciencia política como una de las alternativas para ingresar el próximo año. Les cuento sobre Marina. Marina Falvo, un minutito porque la tecnología a veces conspira contra nosotros. Marina Falvo es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y también es doctora en Ciencia Política por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora adscripta en Fundamentos de Ciencia Política B y Teoría del Estado, docente colaboradora en el seminario El Trabajo, sus transformaciones y los desafíos de un abordaje interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UNC, y adscripta en Sociología del Trabajo en la Universidad Nacional de Villa María. Es docente de nivel medio, becaria postdoctoral del CONICET, integrante del Observatorio de Conflictos Laborales de Córdoba, y sus áreas de investigación son el Estado y políticas públicas sectoriales, el sector automotriz, trabajo y conflictividad laboral. Queda hecha la presentación, Marina, pero antes de hablar específicamente de tu labor hoy, te voy a invitar a viajar en el tiempo y a que me cuentes cómo fue la decisión que tomaste de estudiar ciencia política. En ese momento estaba en la Universidad Católica de Córdoba, ahora también la tenemos aquí en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo fue la decisión? ¿Cuáles eran tus dudas en ese momento, tus miedos? ¿Fue tu única alternativa o no? Bueno, yo en realidad ya a los 15 años me definí que quería estudiar ciencia política. Tenía un interés particular por hacerlo en Córdoba, pero bueno, no estaba segura de si iba a poder hacerlo porque la Universidad Católica era la única y que es una universidad privada. Entonces, la decisión ya estaba tomada. Antes, me acuerdo en primer año quería estudiar arquitectura, siempre me gustó la arqueología, pero bueno, ya estaba definida y lo que me generaba dudas era la salida laboral. Entonces, por ahí los consejos de los adultos venían más por el lado de buscar otra carrera, que tengas más certezas y sobre la salida laboral. Pero bueno, eh, a mí lo que me motivaba a estudiar esta carrera fundamentalmente tenía que ver con que yo pensaba que había cosas, había problemáticas sociales que se podían resolver y que no se estaban resolviendo. Entonces, siempre, yo soy de un pueblo del interior de Córdoba y había participado en cuanta institución y cuanta actividad había. Y bueno, la idea era formarse para poder colaborar justamente con solucionar las problemáticas sociales que uno iba viendo. Entonces, en ese momento la otra opción que tenía era la Universidad de Río Cuarto, pero la orientación que tenía me gustaba más la de la Católica y bueno, afortunadamente pude cursar, vine a estudiar a Córdoba, plan nuevo, me tocó, así que, pero bueno, pude hacerlo sin problemas, no me costó adaptarme a Córdoba, eh, fue para mí, creo que hay personas que tienen como su experiencia fundante la secundaria y otras tenemos como nuestra etapa de oro, la universidad, y ese fue mi caso. Mire qué bien. Bueno, vos justamente decías que no sos de Córdoba, que viniste de un pueblo. ¿De dónde viniste, De las Marina? Perdices, En el sur de la a provincia, 200 kilómetros de de la acá. provincia de Córdoba, porque hay gente que nos está mirando de todo el país Sí. quizás. ¿Y cómo fue pensar esa elección sabiendo que te tenías que mudar? ¿Había otros chicos, otros compañeros o compañeras que hicieran lo mismo que vos?
Bueno, sí, había una compañera que iba a estudiar, ella le gustaba más relaciones internacionales, pero los primeros años son lo mismo, así que sabía que iba a tener a alguien conocido en la misma, en la misma aula, en la misma ciudad. Y también estuvimos viendo con algunas compañeras y al final vine a vivir con otras 4 personas más que ya estaban estudiando acá hacía 2 años y fue una experiencia hermosa. Por el índice 5 mujeres conviviendo, fue bellísimo. Fue la verdad que muy lindo. Ellas ya tenían todo organizado, había toda una dinámica, la limpieza, No había este, ninguna agarrada de pelo ahí, ¿no? no, 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 se hablaba, no sé, a quién le tocaba, no sé, limpiar esta parte, fíjate que no está limpio. Esas eran como, no, se hablaba todo. Sorteábamos quién iba a comprar los chocolates a la noche, porque eso no nos daba nunca ganas. Y la verdad que no tuve problemas, sí viajaba cada 15, 20 días, me volvía a mi pueblo a visitar a mi familia, a la gente de allá, pero no extrañé. Yo hacía mucho que quería, la vida universitaria me gustaba mucho y no tuve problemas para adaptarme, sinceramente. Y Córdoba fue amigable. Córdoba fue amigable, sí. A mí me interesaba, me gustaba mucho, sobre todo la diversidad con la que uno se encuentra en espacios más amplios, poder escuchar a personas que tienen formas de vida diferentes, pensamientos diferentes. Eso me motivaba mucho, hice muchos amigos, muchas amigas, entonces es como que no estuve nunca sola acá. Y la familia, no existían todas las formas de vincularse que existen hoy, no estaba el WhatsApp ni celulares casi en los primeros años, pero bueno, acompañaba cartas, llamábamos de los telecentros, así que la verdad que no me sentí sola nunca en Córdoba. Y somos muchos los que venimos a estudiar, entonces generalmente con las personas del interior hacemos grupo. Las personas de capital también, por supuesto, pero estamos todos en la misma, todos en la misma. Entonces uno tiende a, siempre encuentra gente con quien se siente bien. Ujú. Egresaste en el 2004. Sí, ¿Estoy calculando bien? Sí. sí. ¿Y cómo fueron ese primer camino profesional una vez que saliste de la facultad, que egresaste? Como licenciada en ciencia política. Bueno, así como te dije que tenía todas las certezas desde los 15 años de que quería estudiar ciencia política, me encontré recibida con 22 años. Todavía tenía que presentar el DNI para entrar a un boliche, entonces parecía menos. Y con toda la libertad para hacer lo que quieras, pero también sabiendo que, bueno, hay un contexto complejo. En 2004 no hacía tanto que salíamos de la crisis de 2001, desempleo. Yo me acuerdo que en ese tiempo se decía que una persona que empezaba a buscar trabajo tardaba hasta 2 años en conseguirlo. Bueno, no era un panorama muy alentador, pero yo conseguí enseguida. Yo el primer año logré pagar el 50% de los gastos y el segundo ya me mantenía sola. ¿Qué significó esto? Trabajar mucho. Todas las oportunidades de trabajar vinculadas a mi carrera, por supuesto que las tomé y a veces tuve otros trabajos. Digo, Trabajé, trabajar sola en tu situación era poder bancarse un alquiler, sí, porque vos estabas lejos de tu familia. sí. Bien. Así que, como te decía, tuve trabajos que por ahí no eran de la profesión y que a medida que iban saliendo tareas más vinculadas a eso, los fui dejando. Pero siempre son experiencias que uno enriquece, y más cuando uno trabaja temáticas sociales. Siempre se aprende de un trabajo y bueno, no, creo que no por casualidad mis temas de investigación están vinculados con el trabajo. Y entonces yo lo que aproveché mucho y que me parece que es como una buena sugerencia son los espacios que ya en la universidad se van gestando. En las cátedras hay docentes que investigan determinadas temáticas, a veces hay proyectos que se generan y te toca una vez hacer encuestas, otra vez hacer entrevistas, a veces hay profesores que están haciendo sus tesis y necesitan gente que haga parte del trabajo de campo. Como supervisora de campo, uno va encontrando distintas áreas y va aprendiendo, a la vez que además te pagan. Son a veces trabajos temporales, pero sirven como experiencia.
Así que bueno, así Y fue. son Fui entrando. rentados, me decís. Rentados, sí. Por lo menos eran rentados. En ese tiempo también hacíamos muchas encuestas, casa por casa, digamos, a consultoras, por ejemplo, que se ganaba bien, y era poco tiempo, era trabajo precario, pero se ganaba bien. Creo que ahora la situación no es tanto, yo hace mucho que no hago, pero bueno, y esa experiencia me permitió, por ejemplo, después, a partir de un trabajo para una materia que yo hice en un municipio, de ese municipio nos convocaron a mi compañera y a mí, que éramos las que habíamos hecho el trabajo final, y ahí tuve mi primera experiencia de consultoría. La hice sola, consultoría individual, y fue muy lindo en un municipio, a partir de un trabajo que habíamos hecho por una materia en la facultad. Hice también encuestas, relevamientos organizados por mí, digamos, y salieron bien. Eh, y después trabajé en algunas instituciones vinculadas a la asistencia técnica. Trabajé en el Estado también, desarrollando políticas públicas. eh, y ¿Y cómo llegaste a ese lugar? O sea, ¿cómo llega un licenciado en ciencia política a trabajar? Supongo que es como el sueño dorado, ¿no? De cualquier licenciado en ciencia política poder desarrollar política pública, ¿o no? Sí, bueno, lo que sucedió es que se estaban organizando unos equipos técnicos para una persona que pensaba ser candidata y había un profesor que estaba organizando esos equipos y convocó a personas que teníamos el perfil de política pública. Eh, y bueno, participé ahí, estuve un tiempo y después me fui. Y personas que me habían conocido en ese espacio, después trabajaron en la legislatura y me convocaron. Ahí hice un trabajo administrativo, trabajaba en la oficina de personal. Pero aprendí mucho de la burocracia, no era como una idea, sino que de qué se trata la organización, la Ujú. administración pública. Y también aproveché porque había a veces discusiones, me tocó estar en momentos donde estaba donde una de las reformas de la caja de jubilaciones, y en la que participé fue el proyecto de ordenamiento territorial de bosque nativo, que tan, que tan Que hoy está actual tan es, vigente, ¿sí? tal cual. O sea, no lo hice desde mi trabajo, sino que pedí permiso a mi jefa para hacerlo en horas extras y al presidente de la comisión y me sumé al equipo de asesores y asesoras, muchas eran colegas mías, habían estudiado conmigo, que era de distintos bloques de asesoramiento sobre ese proceso. Fue una experiencia muy linda, no tan agradable, muchas cosas que tuvimos que ver de cómo es el funcionamiento, pero obviamente que fue un aprendizaje sumamente valioso. Ujú. Y después de ahí eh, estaban necesitando técnicos para la Secretaría de Juventud. Era a mitad de una gestión y bueno, me propusieron, yo la verdad que partidariamente no tengo militancia ni me interesaba tenerla, entonces eh, puse mis condiciones en ese sentido, donde mi trabajo iba a ser técnico, no por eso no es político el trabajo, sí, pero Claro. si no era partidario. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora porque fueron de 2 años de estar desarrollando políticas e implementándolas, políticas públicas. Así que fue un aprendizaje muy interesante para mí. Hace un ratito decías que tu tema de investigación justamente es la conflictividad laboral, el trabajo. Em, ¿Cómo llegaste a esa especialización? Digo, porque la ciencia política es una carrera con múltiples abordajes y es muy amplia. ¿Cómo llegaste a eso? Y no es de los temas más clásicos de la ciencia Y no es de política, los temas digamos. más clásicos. Los politólogos y politólogas tenemos que defender a veces algunos campos y me tocó hacerlo en espacios académicos fundamentalmente. En realidad yo vengo de un pueblo pequeño, una dinámica muy diferente de la ciudad, me recibí con 22 años y sentía que en lugar de seguir estudiando tenía que vivir un poco más la vida laboral. Y ahí accedí a distintas experiencias. Y siempre hubo cosas que me llevaron a repensar lo que yo había aprendido en la facultad, teorías, enfoques y demás. Y bueno, decidí
fueron varios años donde me estuve formando en la práctica, digamos, sin avanzar en mis estudios. Entonces decidí en 2010, empecé a cursar el doctorado en ciencia política y justamente, bueno, en 2008 había estado en la legislatura viendo lo de la reforma de la ley de jubilaciones, la conflictividad vinculada a lo ambiental, también se habían dado una serie de conflictos, de despidos y demás en el sector automotriz, que bueno, es una parte muy importante de la dinámica económica de la ciudad de Córdoba y también de la provincia, pero fundamentalmente de lo que es la capital. Entonces, bueno, era un tema muy grande. Yo estaba pensando en trabajar la conflictividad ambiental y laboral, y bueno, por cuestiones de las personas que había disponibles para dirigirme y demás, terminé eligiendo el trabajo, lo ambiental me sigue interesando muchísimo, y ahí fui incursionando en ese tema. También en esta cátedra de Sociología del Trabajo que estoy en la Universidad de Villa María, a partir de eso me convocan para participar en el equipo de investigación, el Observatorio de Conflictos Laborales de Córdoba, que estoy desde mediados de 2011. Y bueno, uno entra más en contacto con un montón de teorías, de análisis. Nosotros relevamos la conflictividad en Córdoba. Entonces, bueno, yo fui profundizando en lo que es el Córdoba sector tiene industrial. historia, Mira que Córdoba tiene historia Sí, tenemos un en siglo. conflictividad laboral. Sí, sí, sí. Bueno, el cordobazo como hito y símbolo de un tiempo muy particular, ¿no? Y no laboral, la reforma universitaria también, son dos hitos por los que Córdoba es conocida en el mundo, entonces, bueno, y vinculadas con conflictos. Así que, no sé, quizás era lo más distinto a lo que yo había vivido, lo que es la realidad industrial. Solo había tenido unos meses donde había trabajado en la parte administrativa en una fábrica, pero fue una experiencia muy significativa también, así que, bueno, por eso llegué al tema y las automotrices por la centralidad que tiene en la estructura económica provincial. Bueno, un poco ya adelantaste esta pregunta que te voy a hacer, pero te la voy a repreguntar. ¿Mito o realidad? Para ser licenciado en ciencia política, para ser politólogo, tenés que estar militando en algún partido o estar afiliado a algún partido. ¿Es así o no? No, para nada. Digo, si a alguien le interesa, le gusta y cree que ese es el camino, bienvenido sea. En mi caso, no porque tenga una aversión a los partidos políticos, sino porque no he encontrado un espacio donde me sienta cómoda para militar y porque he encontrado quizás, hay un montón de problemáticas propias de la vida partidaria que son obstáculos a mis objetivos, porque, digamos, a veces el Estado puede ser un buen ámbito como para generar una política pública y alguna forma de cambio social. No necesariamente uno puede llegar militando, a veces hay esos pequeños espacios como el que me colé yo que les contaba hace un ratito, donde hacen falta técnicos y uno se mete por ahí. También estuve en otras áreas del Estado trabajando, evaluando proyectos, políticas públicas, diseñando indicadores de gestión y de resultados. Por eso a veces hay cuestiones donde hace falta gente que pueda hacer un trabajo más meticuloso, que requiere algunas técnicas específicas. Y bueno, no siempre el que le gusta la militancia tiene su tiempo, lo ocupa a veces mucho más en la calle, en el territorio, como se lo llama. Y bueno, a otras nos gusta esa otra parte. Más técnica. Sí. Marina, ¿es una carrera o es una profesión para trabajar siempre en relación de dependencia, digo, en un estado, en una fundación, en una ONG, o se puede trabajar por cuenta propia? No, yo creo que se puede trabajar por cuenta propia. Yo en su momento hice mi experiencia, me gustó mucho y no la descarto de volver a hacer consultoría individual. Y más en Córdoba, que tenemos 400 y pico de municipios y comunas, que eso habilita a poder pensar una trayectoria profesional que no sea en relación de dependencia. No es mi situación hoy, pero sí creo que es posible.
Aparte hay distintas áreas, yo hice mucho énfasis en las políticas públicas, pero bueno, hay personas que trabajan vinculados a cuestiones de marketing político, que tienen encuestadoras, y bueno, esos son trabajos independientes que, que también están íntimamente vinculados con la carrera. Bueno, vamos a abrir una instancia de preguntas de las personas que nos están mirando en este momento a través del chat, del streaming, del YouTube y si no también a través de la plataforma www.muestradecarreras.unc.edu.ar y tenemos un montón. Se ve que hay muchos interesados en la licenciatura en Ciencia Política. La primera pregunta es, ¿cómo es la salida laboral de la carrera? ¿Dónde se puede insertar un licenciado en Ciencia Política? Y quería consultar también si dentro de la facultad se dan debates continuos. Bueno, un poco ya les estuve contando cómo es la salida laboral. Uno tiene que ver cuáles son las áreas que les gustan y eso se va descubriendo. A veces uno tiene algunas ideas generales, pero a medida que vas cursando la carrera te vas dando cuenta de qué temas, qué experiencias te resultan más significativas. Entonces está todo lo que es diseño de políticas públicas, implementación de políticas públicas, está la parte de docencia, está la parte de investigación. eh, hay temáticas específicas, política comparada, hay personas que les interesa trabajar en organizaciones internacionales, ONGs, otros habrá muchas y muchos que estén pensando en ser presidentes, intendentas, gobernadores, no sé, también es una buena base. Es más, ha habido politólogos que han intentado que se profesionalice la carrera Política. política con éxitos limitados, porque por ahí, bueno, no siempre está la voluntad política de quienes toman las decisiones, pero me parece que es sumamente rico eso. Bueno, después hay personas que les interesa más las relaciones internacionales, está la carrera en el ISEN, que si bien, bueno, hay carreras de ciencia política específicas, pero de relaciones internacionales, pero ciencia política da una buena base y ingresar requiere estudiar mucho también para poder ingresar a la carrera de diplomático. Pero en la Eh, Universidad Nacional de Córdoba no se estudia relaciones no, internacionales, digo, solo ciencia política. claro, digo, existe la Existe la carrera, posibilidad, claro, perfecto, pero pero para yo que lo aclaremos por las dudas para quienes nos están mirando, que en la Universidad Nacional de Córdoba se dicta solo la licenciatura en Ciencia Política, la licenciatura en Relaciones Internacionales en en otras en universidades, otra universidad. sí. Perfecto. Bueno, eso con respecto a la salida laboral. Y después los espacios de debate. Sí, la universidad tiene, incluso hay uno específicamente para cada una de las carreras. Hace poco se hizo uno, bueno, ahora son virtuales, ¿no? Creo que se llama Contrapuntos, que lo pueden buscar en la página de la facultad y ahí se van proponiendo temas. Pero además se hacen instancias de debate cuando espero que pronto volvamos a la presencialidad. Siempre hay, como les decía, hay equipos de investigación que trabajan distintos temas y entonces a partir de eso van proponiendo, a veces vienen personas de otros lugares y se generan diálogos y abiertos a estudiantes, abiertos al público en general, para todas las personas que quieren participar. Incluso hay un boletín de la facultad que se pueden suscribir y entonces reciben la información constantemente de eso y se inscriben y participan, incluso aunque no sean alumnos, alumnas. Siguiente pregunta, Marina, y es, ¿qué materia de la carrera te gustó más y cuál es la que más te costó? A ver, la que más me costó fue economía, que había 5 economías. ¿En todos Eh, los años? Todos los años había una economía y a veces 2 en un año porque eran cuatrimestrales. Eh, Recuerden, yo no estudié en la Nacional, todavía no hay egresadas y egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. En la católica donde yo cursé había todos los años economía. Lo que a mí me pasaba es que no le encontraba sentido a las matemáticas cuando estaba en la secundaria y siempre preguntaba por qué y volvía loca a la profe de matemática para encontrarle algún sentido. Y resulta que el sentido lo encontré cuando estudié economía en la facu y ahí tuve que ponerme a estudiar de verdad lo que no había estudiado en matemáticas. Así que esa fue la que más me costó. Las que más me gustaron, la materia que más me
me impactó, creo que fue metodología de la investigación cualitativa. Había una antropóloga muy rompedora de esquemas, que obviamente rompió muchos de los esquemas que yo tenía y aprendí mucho. Y en mi trabajo utilizo técnicas cuantitativas, pero las cualitativas me resultan muy cercanas. Y bueno, después fui adscripta a esa materia durante 2 años. También me gustó diseño de políticas públicas y las metodologías en general me gustaron. Una pregunta más, Marina. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de estudiar una carrera lejos de casa? Un poco ya lo contaste. Y yo te voy a hacer otra pregunta vinculada a esta que tiene que ver con que vos egresaste de una escuela secundaria con una orientación en agro, ¿es así? ¿Tú tuviste miedo de meterte en una carrera tan vinculada a lo social cuando no tenías a lo mejor una base tan fuerte en eso? Bueno, sí. Primero me costó hacer la secundaria buscándole el sentido, cuál era lo que podía ser, cómo rescatar algo, y encontré que rescatar, porque era producción de bienes y servicios con orientación en alimentación. Así que yo tuve horas de química, orgánica, inorgánica, bromatología, procesos productivos en alimentos. Entonces, claramente que me sentía en desventaja con respecto a personas que habían estudiado en colegios con orientación en ciencias sociales. Yo ya estudié en el mismo programa que están estudiando hoy ustedes. Entonces lo que hice fue pedir los apuntes del cursillo de ingreso y entonces un año antes los estuve leyendo. Resultó que cambió el plan de la universidad y cambiaron todos los textos y tuve que leer, arrancar de nuevo con lo nuevo que iban dando. Incluso en una materia me acuerdo que estaban hablando de historia y mencionaban muchos sucesos históricos que yo no había visto siquiera. Y los discutían, o por ahí algún compañero o compañera citaba a algún filósofo que yo de suerte conocía el nombre. Me asusté mucho. Ese mismo día salí por la ciudad a ver qué carreras cortas o cursos podía haber vinculados por si no entraba a la universidad ese año, estarme formando como para poder entrar mejor al año siguiente. Bueno, eso en realidad tiene que ver mucho con lo que se esfuerce uno ahí y de a poco se van puliendo esas dificultades o esas fortalezas que uno todavía no ha podido desarrollar. Entré sin problemas a la facultad y bueno, esto es familiarizarse, me costó familiarizarme con el tipo de textos. ¿Sí? Hay mucho para leer, me costaba a veces, me quedaba dormida leyendo, empezaba a cabecear, pero bueno, uno va agarrando, el mate me ayudó mucho, y uno va agarrando práctica y con el tiempo cada vez puede estar más tiempo leyendo. También tenés que incorporar algunas técnicas como moverte cada tanto, hacer alguna cosa, a lo mejor alguna actividad física como para que se airee la cabeza y volver a estudiar. Son técnicas que uno va incorporando. Yo, por ejemplo, cuando ya empezaba a ver que no entendía, no seguía intentando leer, sino que me iba a dar una vuelta y volvía, y entonces ese tiempo no estaba intentando leerlo cansada, sino que estaba consciente, solamente estaba leyendo el tiempo que yo estaba consciente de lo que leía. Ujú. Una pregunta más. Dice, ¿hay mucha demanda de consultores y asesores? Sí, yo lo que he notado últimamente es que hay como toda un paquete de productos desarrollado, casi como vendedores ambulantes que andan por los municipios ofreciendo determinadas cosas. Pero más allá de eso, me parece que hay muchas problemáticas que se van acumulando en muchos espacios y que hacen falta personas con alguna formación, sobre todo la capacidad para ordenar ideas, priorizar, consultar. Yo soy de la idea de que los procesos deben ser participativos, cuanta más democracia mejor. Eh, yo creo que sí hay mucha demanda. No siempre están dispuestos a pagar, pero bueno, uno tiene que, alguna experiencia uno lo puede hacer gratis u otra por menos de lo que espera cobrar, pero llega un momento en el que uno tiene que hacer valer su formación, ¿no? Marina, te invito a que te pongas el sombrero de docente ahora, porque te preguntan si para realizar el ingreso a la Facu es necesario tener conocimientos previos para hacer más llevadera la carrera y si recomendás algún texto para leer antes de ingresar a la Facu para hacer más llevadero el ingreso.
Uy, bueno, yo estuve en una cátedra en el cursillo de ingreso hace unos años, el primer año, pero no estoy más. Lo que les diría es, si tienen a alguien conocido que pueda prestarle los apuntes y quieren ir leyendo, puede ser una opción o consultar con el centro de estudiantes, quizás les puedan facilitar las copias, sin la certeza de que vayan a ser las mismas que las del año anterior, porque uno todos los años va revisando, a veces quedan y a veces se sacan textos, a veces se modifican. Eso sería en cuanto a los contenidos. Pero bueno, les puede pasar como a mí que después te los cambian. Sí me parece bueno el ejercicio. Si están en la secundaria todavía, vayan tomando las técnicas de escritura, las técnicas de lectura, o si no vayan preguntándole a sus profesores y profesoras si identifican que tienen alguna dificultad para redactar, para expresarse. Vayan por ahí exigiendo, en las materias que les parece que están más vinculadas con la carrera, vayan exigiéndose a ustedes mismos, a ustedes mismas, a ver, ¿qué más puedo buscar sobre este tema? Pedirle al profe, la profe que les dé material extra, como para que vayan ejercitando o que les corrija con más detalle las tareas. Me parece que son todos elementos que ayudan a que se acostumbren a la técnica de estudiar. Y después el cerebro es otro músculo, entonces se va ejercitando con la práctica. Así que sumo unas cuestioncitas más, no tener miedo, la facultad está muy predispuesta y los docentes de los primeros años están muy predispuestos, hay posibilidades, en un momento se hicieron tutorías, pero si ustedes les consultan, si ustedes creen que tienen alguna dificultad particular, como estas que les comentaba, o no saben cómo encarar los textos, o de repente encuentran que ustedes creían que con una definición bastaba y eso es el punto inicial para un montón de preguntas en lugar de respuestas y se sienten medias mareados, pueden recurrir a docentes, que no tengo dudas de que los van a acompañar en eso y les van a dar pistas como para poder pasar esos procesos. Son aprendizajes y sabemos que están en proceso de aprendizaje. Bueno, te la voy a poner difícil. Bueno, en realidad yo no, te la ponen difícil los chicos que están mirando, que dice, tengo dudas en elegir ciencia política o sociología, ¿en qué se diferencian? Y déjame que aclare que a las 5 de la tarde van a comenzar la última charla, que es justamente con un licenciado en sociología, así que si está en duda también puede ver esa charla, ¿no? De las 5 de la tarde. Claro, por supuesto. Bueno, ¿en qué se diferencian? A ver, por suerte hay muchos temas comunes y en curso en Sociología y Ciencia Política tienen materias comunes y eso me parece muy importante de esta facultad porque, por ejemplo, yo que estoy en Fundamentos de Ciencia Política, quienes van a ser sociólogos también los tienen. Entonces van a tener una formación básica, cualquiera de las dos que elijan, van a tener una formación básica común que es sólida en varias materias, ¿no? Me parece que la ciencia política, quien opta por la ciencia política tiene una... No le tiene miedo a esto que es el poder, ¿sí? Algunos querrán, como les decía yo, ser presidente, otros querrán saber cómo se logra algún objetivo colectivo, cómo se modifica alguna situación social. Sabiendo que hay personas, intereses diferentes, estructuras sociales complejas y que hay que pasar por eso y ver cómo se sale. Los sociólogos, me da por ahí apuro hablar de otra profesión que no es la mía, pero tienen quizás un conocimiento más amplio de distintas cuestiones sociales. Politólogos y politólogas, por ahí prestamos más atención a lo que es el Estado y las distintas formas de construcción de poder. Es lo que se me ocurre ahí, porque después ustedes van a hay seminarios optativos, hay instancias donde ustedes pueden acreditar si van viendo que hay conocimientos que quieren fortalecer, que les parece que por ahí son más de una carrera que de la otra y ustedes se inscribieron en esa. Pueden optar por esos seminarios como para poder ir profundizando la orientación. No me parece que sea como tan determinante, pero bueno, pueden
pueden, los primeros 2 años pueden no haberlo decidido todavía, creo, o pueden estar inscritos en los dos, porque son iguales. Así que bueno, tienen un tiempo más para definirse. Tienen la misma base en la Universidad Nacional de Sí, Córdoba. Los primeros años son, creo que son los 2 primeros los 2 años. primeros años son comunes a la licenciatura en Ciencia Política y a la licenciatura en Sociología. Bueno, eso es un buen dato. Sí. Si te recibís como politólogo, ¿cómo buscas empleo? Yo nunca vi en ningún clasificado se busca licenciado en ciencia política, sino que hay que ir buscando. ¿Qué recomendás hacer? ¿Cómo se busca un trabajo? Ay, ¿cómo se busca trabajo? Me parece un poco que es lo que les decía al principio. Vayan pensando qué les va gustando a lo largo de la carrera y vayan acercándose a docentes y a equipos de investigación que están en eso, en esos temas. Entonces ahí uno va creando redes, va sabiendo y, por ejemplo, a ver, si yo en la cátedra, no sé, estoy en teoría del Estado, dando clases, y me encuentro con que hay algunos estudiantes que les interesan los temas del trabajo, de conflictividad laboral, y les voy a invitar a que participen del observatorio. No va a ser una tarea, un trabajo remunerado, somos un equipo de investigación, pero si en algún momento, no sé, alguien necesitamos hacer algún relevamiento, los vamos a invitar, o si, digamos, son instancias previas donde uno va formándose en el trabajo específico que quiere hacer, pero también va conociendo a las personas que ya tienen un poquito más avanzada esa trayectoria y se van generando esos vínculos. Es cierto que no van a encontrar a alguien que se busca politólogo o politóloga en el diario, pero como les decía, a veces uno tiene que ofrecer su trabajo. Quizás del lugar donde son ustedes, se acercan a alguna institución y saben que, no sé, a ver cómo les digo, el club de deportes del barrio está teniendo, se le rompió la cancha y no tienen cómo juntar la plata, van organizando, van a hacer su propuesta, ¿sí? Como lo haría, no sé, un arquitecto que presenta su proyecto, hacen su propuesta en espacios donde ustedes encuentren, por ahí ustedes pueden encontrar la necesidad social o el problema social, mostrarlo y mostrar una solución. Creo que esa es una estrategia que nos sirve a esta profesión. Siempre que encontremos un problema, presentarlo junto con la solución. Me parece que eso, digamos, es más abstracta la búsqueda laboral en el sentido de que no van a pedir a alguien, o en algunos espacios sí, ojo, hay instituciones que se encargan de la investigación, que, digamos, a las personas que contratan están remuneradas, a veces dependen del Estado, otras no, son independientes, y que uno trabaja por proyectos. Te contratan por 1 año, por 2 años, se hacen presentaciones, postulaciones, uno concursa con una propuesta y si gana esa propuesta tiene el trabajo por el tiempo que sea, que corresponda. Y bueno, a veces uno hace un buen trabajo y a partir de ese va a conseguir otro. Bueno, eso es una buena puerta de ingreso entonces. Un licenciado en ciencia política, Marina, ¿podría llegar a ocupar un alto cargo del Estado? Te preguntan. Cualquiera puede ocupar un cargo en el Estado si hace la carrera política, ¿sí? Si es un cargo político, digamos, si es un dirigente, uno accede solamente si pertenece a un partido político. De las personas que votamos nosotros tienen que pertenecer a un partido político para poder llegar a un cargo. Pero también hay personas, les decía recién, no sé, los diplomáticos de carrera, y son personas que han estudiado toda su vida para eso. Un economista puede no haber pertenecido a un partido político, pero hacen falta economistas. Y politólogos y politólogas en todas las áreas del Estado. No sé, hay, por decirle temas en los que yo no tengo ni idea, pero hay politólogos que se dedican al deporte, entonces hacen políticas públicas y análisis políticos sobre temas de deporte. ¿Sí? Hay especializaciones sobre muchas cuestiones y si ustedes tienen trayectoria en eso pueden ser convocados, convocadas. Te ato esta misma pregunta. Dice, vuelven a preguntar si se puede trabajar también ocupando un alto cargo en el Estado o si se puede trabajar en el exterior con ese título. Sí, por supuesto. Se puede, a ver, cada título en cualquier parte del mundo, si uno
si uno se va a vivir a algún lugar, tiene que validarlo, ¿sí? Ahora, si uno es contratado por alguna organización internacional, por ejemplo, como politólogo o politóloga, esa organización valida el título que uno tiene, o sea, alcanza con el analítico, el diploma de licenciado en ciencia política, puede trabajar tranquilamente en cualquier lugar del mundo. Y eso es lo que tiene de bueno esta profesión, que por ahí no tienen todas, que se trata de pensar y se trata de técnicas, y cuanto más leamos y aprendamos, podemos utilizar nuestros conocimientos en distintos espacios. A ver, ¿qué es lo nuevo? Es saber en el espacio concreto en el que estamos cómo utilizar esas herramientas que ya tenemos, cómo conocer los lugares, las sociedades, cómo funcionan las redes, cómo están estructuradas las sociedades, pero herramientas tenemos y es válido nuestro título. Bueno, Marina, van quedando muchas preguntas, pero muchas están vinculadas a cuestiones más administrativas que tienen que ver con el ingreso, por ejemplo, con los planes de estudios, y para ese tipo de preguntas los invitamos a los y las invitamos a entrar en www.muestradecarreras.unc.edu.ar y allí hay cada una de las unidades académicas está respondiendo chats con toda esta información que ustedes están requiriendo, incluso también con información de perfiles profesionales. Nosotros ya vamos cerrando esta charla, ha sido la verdad muy enriquecedora para conocer más acerca de esta profesión. Si les quedaron algunas dudas, como les decimos, pueden seguir toda la información que se va generando a través de la página propia de esta muestra. Y a las 5 de la tarde, para quienes preguntaban sobre sociología, que son carreras primas hermanas, ¿no? Tienen mucho en común, a las 5 de la tarde va a comenzar una charla también con un profesional de la sociología. Así que los esperamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá. Gracias, Marina. Gracias a ustedes.